Hola, disculpad, parece que hemos tenido un problema, pero ya creo que parece que se ha solucionado. Ahora sí, ¿verdad? Ya se oye y ya por fin se me escucha. Disculpad, yo estaba hablando y pensaba que me estabais todos escuchando, así que si os parece, pues comienzo. Estaba diciendo muchas gracias a todos por asistir, bienvenidos a este webinar ya tradicional de todos los años, que es el webinar de declaración de la renta, que tanto quebradero de cabeza nos trae en esta época del año. Soy Marcelo Vázquez, presidente de Infoautónomos, y voy a estar aquí, bueno, por un ratito haciendo un repaso de varias temáticas. Como ya ha pasado un minuto y pico desde que empecé y ya ha dado tiempo a que se conecten los rezagados, los no rezagados y todo el mundo, pues si os parece, para no robaros mucho más tiempo después de este problema de inicio, damos comienzo a este webinar. Como siempre, ¿qué vamos a ver hoy? Pues vamos a empezar viendo las novedades que tenemos en la renta del año 2022. Recordar que aunque estemos en 2023, ahora lo que hacemos es presentar la renta del año 2022, del periodo que abarca del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022. Y ahí tendremos que sacar nuestros cálculos de ingresos, gastos, deducciones y todo lo vinculado a ese periodo. Lo segundo que veremos es que autónomos están obligados a presentar la renta, porque ha habido alguna modificación de quiénes son los que están obligados. Posteriormente veremos cuáles son los gastos deducibles en estimación directa, las reducciones y deducciones aplicables y, por último, cuáles son los errores comunes que solemos tener a la hora de presentar la renta y, por tanto, cuáles son las sanciones por parte de Hacienda que podemos encontrar. Así que si os parece, pues bueno, nos metemos de lleno y pasamos a ver cuáles son las novedades en la renta del año 2022. Bueno, pues son 4 las novedades con las que nos encontramos. La primera es aquellas vinculadas a autónomos en módulos y en estimación directa simplificada y pluriactividad. En la declaración de la renta 2022 incorpora una reducción de un 5% adicional en la tributación por módulo. Además, los autónomos en estimación directa simplificada tienen una deducción adicional de 2 puntos, pasando del 5 al 7% para los gastos de difícil justificación. Es decir, nos han abierto una especie de cajón desastre donde poder meter hasta un 7% de gastos de difícil justificación. Y con respecto a los autónomos en pluriactividad, aquellos que perciban más de 15.000 euros por rentas al trabajo. La segunda novedad, pues nuevos tramos de IRPF en 5 comunidades autónomas. La tributación autonómica presenta importantes novedades y principalmente las comunidades de Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia y la Comunidad Valenciana han modificado sus tramos de IRPF y lo han hecho con carácter retroactivo, es decir, han hecho el cambio ahora, pero afectará a los autónomos de estas comunidades en sus declaraciones de la renta del 2022. ¿Cuáles son los principales cambios producidos? Bien, pues en la Comunidad de Madrid se deflacta un 4,3% el IRPF y además se reduce en medio punto el tipo aplicable autonómico. En Andalucía han suprimido el impuesto de patrimonio, en Galicia se deflacta un 4,3% el IRPF, en Murcia se deflacta un 4,1% el IRPF y en la Comunidad Valenciana han aumentado en un 10% la cuantía exenta y amplía además varias bonificaciones en la Comunidad Valenciana. Con respecto a la rebaja sobre el impuesto de sociedades para pymes, se produce una rebaja del 25 al 23% del impuesto sobre sociedades para aquellas pymes que tengan un importe en la cifra de negocio inferior a 1 millón de euros en el periodo impositivo anterior, el inmediatamente anterior, ¿vale? Así que esa reducción para pymes con menos de 1 millón de euros en el periodo impositivo inmediatamente anterior al que estamos declarando. Adicionalmente, los grupos empresariales, los grupos consolidados, en 2023 solo podrán compensar el 50% de las pérdidas de sus filiales, ¿vale? Pudiendo aplicar el resto en el siguiente ejercicio impositivo.
Eso con respecto al impuesto de sociedades y a los grupos consolidados de empresas que presenten cuentas de forma consolidada. Luego también, como otra de las últimas novedades, el aumento del mínimo exento. Se incrementa el salario bruto anual mínimo exento de tributación, que pasa de los 14.000 a los 15.000. Bueno, ¿vale? O sea, subimos 1.000 euros con respecto a el límite mínimo para que tener la obligación de declarar renta en el caso de tener dos pagadores, ¿vale? O sea, igualmente pasamos de 14.000 a 15.000 euros. Por lo tanto, los mínimos, los límites para presentar la renta, y si además tienes dos pagadores, que era condición también que te obligaba a presentarla, pues este límite pasa de 14.000 a 15.000 euros. Esto con respecto a las principales novedades. Vamos a ver ahora qué autónomos están obligados a presentar la renta, ¿vale? Como si eres trabajador autónomo por cuenta propia, tienes la obligación de realizar y presentar tu declaración de renta, ya que los límites de ingresos exentos son muy bajos. Es decir, estamos hablando de que las rentas solo inferiores a 1.000 euros anuales por rendimiento de actividades económicas están exentas. Por lo tanto, entiendo que cualquiera de vosotros que esté dado de alta como autónomo, si no está facturando al menos 1.000 euros, pues entonces el problema será diferente. Por lo tanto, todo aquel que supere los 1.000 euros por rendimiento de actividades económicas ya tiene la obligación de presentar la declaración de la renta, que supongo, insisto, seréis todos los que estáis aquí, a no ser que haya alguien que se irá de alta de autónomo en el mes de noviembre o diciembre y no le llega tiempo ni siquiera a facturar nada, ¿vale? Así que esos son los autónomos obligados a presentar la renta. Vamos a meternos ahora en el apasionante mundo de los gastos deducibles, ¿vale? De todos aquellos autónomos que estéis en estimación directa. Vale, aquí voy a poneros una diapositiva donde aparecen todos aquellos grandes conceptos o gastos, conceptos de gasto que en principio son deducibles. Aunque ahora voy a ir matizando uno a uno y vamos a ir entrando, pero ahí tenéis pues todo. No me voy a decir uno a uno porque así no me repetiría. Así que ahora nos vamos a ir directamente metiendo en cada uno de ellos. Consumos de explotación. Los consumos de explotación abarca todo lo que sea compra de mercaderías, materias primas, auxiliares, combustibles, elementos y conjuntos incorporables, envases, embalajes, material de oficina. En general, el consumo que tengamos durante un ejercicio de todo aquello, bueno, pues como su propia palabra dice, consumible dentro de nuestra explotación. Y, ojo, tenéis que tener en cuenta que estos consumos debéis de calcularlos en cuántas existencias iniciales yo tenía de cualquiera de esos consumibles que he comprado durante el año y a eso restarle cuáles son las existencias finales que me quedan. Y eso será el consumo real que hemos tenido en ese año, que por lo tanto será lo que sea gasto deducible. Lo segundo, bueno, pues los sueldos y salarios. Todos los pagos a trabajadores por sueldos, dietas, asignación de viajes, retribución en especie, premios e indemnizaciones. Todo lo que le hayamos pagado a nuestros trabajadores es susceptible y contemplable dentro de la partida de gastos deducibles. Por supuesto, la seguridad social y las mutualidades, cotizaciones al RETA y aportaciones a mutualidades de previsión social que hayamos hecho para algunos de nuestros trabajadores. Pues esto también son gastos deducibles. Gastos de personal en general, que son otros gastos de personal, bueno, incluye gastos de formación, indemnizaciones por rescisión de contratos, seguros de accidentes del personal, obsequios como una cesta de Navidad o contribuciones a planes de pensiones y planes de previsión social empresarial. Todo eso estaría integrado dentro de otros gastos de personal que también son conceptos deducibles dentro de nuestra declaración. Seguimos adelante. Arrendamiento y cánones. Bueno, pues aquí, ¿qué metemos? Alquileres, cánones, asistencia técnica, cuotas de arrendamiento financiero como leasing que no tengan por objeto terrenos, solares o otros activos no amortizables, ¿vale?
En tema de lo que son los gastos deducibles, no me voy a meter ahora en la renta. Sabéis que hemos hecho muchos webinars sobre cuáles son los gastos deducibles de los autónomos y qué porcentaje, y que todos tienen su intríngulis. Así que, bueno, le pido a mis compañeras que están por aquí detrás, Laura o Ana, que si quieren, pues compartan ese enlace a esos webinars anteriores que hemos hecho dedicados específicamente a hablar de los gastos deducibles. Ahora que he hecho esta pequeña parada, bueno, pues gracias a todo el equipo que está detrás, que hace posible que estos webinars los podamos hacer. Por supuesto, de nuevo, gracias a todos los que estáis participando y os habéis movilizado rápidamente para asistir a este webinar. Y recordaros, por supuesto, que en todo lo que es la declaración de la renta, Infoautónomos os puede ayudar, nuestros profesionales os pueden preparar vuestra declaración de la renta, y que también mis compañeras van a dejar aquí el enlace de donde tendréis que entrar para, si queréis, contar con nuestro apoyo y nuestra ayuda para presentar vuestra declaración de la renta. Dicho esto, pues si os parece, continúo. Tenemos, aparte de arrendamiento y cánones, las deducciones de suministro doméstico. Sí, aquí, bueno, recordaros que el autónomo que trabaje desde casa y así se lo haya notificado Hacienda en su declaración censal, en el modelo 037 o 036, puede acogerse al 30% de deducción de los suministros de agua o luz, o los que tenga, de la parte proporcional de la vivienda destinada a la actividad, por lo que no se trata de una deducción completa. Bueno, yo esto hemos hablado muchas veces de que si vosotros tenéis un piso de 100 metros y tenéis una habitación de 10 y resulta que tenéis un gasto de agua de 100 euros, y lo ha redondeado todo para que salga muy redondo, podréis deduciros el 30% de 10 euros, que vienen a ser 3. Entonces, y por eso os digo que hay webinars específicos donde hablamos de esto, podéis verlo y así seguro que os quedará mucho más claro. Otros gastos deducibles, pues los gastos de reparación y conservación de bienes materiales. Bueno, son gastos de mantenimiento, repuesto, adaptación de bienes materiales. No se incluyen los que supongan una ampliación o mejora, ya se consideran inversiones amortizables en varios años, ¿vale? Por lo tanto, gastos directamente de mantenimiento y repuesto. Por supuesto, la parte de honorarios de profesionales independientes. Esto venía a ser, pues, los abogados, auditores, notarios, así como comisiones de agentes comerciales o mediadores independientes. Cualquier factura que tengáis de cualquiera de estos conceptos también es gasto deducible. Continúo. Gastos de dietas. Puede haber dietas por manutención. El autónomo podrá deducirse 26,67 euros diarios si son 48 euros en el extranjero cuando no pernocta, y 53,34 euros diarios cuando pernocta en España y 91 en el extranjero. Ahora bien, deberán cumplir los siguientes requisitos. Los gastos deben de estar debidamente en el desarrollo de la actividad económica, en establecimientos de restauración y hostelería que se paguen por medios electrónicos y de los que se disponga de la correspondiente factura. Yo siempre os lo reduzco esto en que entendáis que son 3 conceptos básicos los que tenemos que tener claros cada vez que nos metamos una factura de gasto, para que no tengamos problemas. Lo primero, que el gasto esté completamente vinculado a la actividad empresarial, es decir, no valen compras en el Mercadona un sábado, a no ser que sea capaz de justificar que era necesario ese gasto porque está vinculado a tu actividad empresarial. El gasto, por supuesto, yo os recomiendo que lo paguéis siempre con tarjeta, la tarjeta que tengáis, porque cualquier movimiento de efectivo, Hacienda ya directamente le pone el vello de punta. Y, por supuesto, que tengáis justificante de factura oficial y contabilizada dentro de vuestra contabilidad. Si no, tendréis un problema. Además, os digo, tengo que deciros que Hacienda ha anunciado que reforzará su vigilancia sobre este tipo de gastos, por lo que tenéis que tener mucho cuidado. Además, ojo, porque no se admite que las deducciones como dieta si el gasto se ha realizado en el municipio donde el autónomo desarrolle su actividad.
Y esto es algo de lo que hablamos constantemente, ¿no? Esto tiene muchas lecturas. Si estamos viviendo en una ciudad pequeña, como puede ser Granada, y tú estás en un sitio de Granada y moverte al otro te cuesta 45 minutos porque hay mucho tráfico y resulta que comes un menú, pues ahora ese gasto es deducible o no es deducible. Pues según Hacienda últimamente no sería gasto deducible porque tú te puedes ir a tu casa a comer y además no acepta gastos dentro del mismo municipio. Entonces, bueno, pues andaros con mucho cuidado con todo esto. Hemos tenido muchos casos, se pelean, hay que justificarlos mucho, tiene que haber muchísima documentación que lo valide. Yo siempre pongo, por ejemplo, bueno, un profesional que tenga cualquier actividad, suelo poner a veces la de un abogado que está en un juicio, que vive en Madrid y que reside en la zona sur de Madrid y que resulta que va al juicio a la zona norte y que le anulan el juicio a las 1:30 de la tarde porque se lo aplazan a las 4 porque se van a comer en los juzgados o cualquier motivo. Este señor, ¿qué tendría que hacer? Ir a su casa, comer y volver. Su trayecto casi llegaría tarde al siguiente juicio, pero se va a encontrar un problema que porque se supone que un gasto dentro del mismo municipio no es deducible. Entonces, bueno, son estas cosas que no entendemos muy bien porque no entran dentro de la lógica y del sentido común, pero tenemos que tenerlas en cuenta porque si luego llega nuestro asesor y nos dice justifícame por qué te tuviste que quedar ahí, pues lo ideal sería que ese señor pidiera una nota de que le han atrasado el juicio, de que tiene 2 horas de margen, que luego calculara cuánto tardaría el trayecto en ese momento en volver a su casa y que tenga toda la documentación necesaria para poder explicarlo. Y aunque parezca algo surrealista todo lo que os estoy contando, al final la carga de la prueba la tenemos nosotros y si mañana un inspector nos dice que ese gasto no es deducible, o podemos demostrar que sí lo es o no lo quitarán dentro de nuestros gastos que hemos deducido. Luego tenemos, por supuesto, gastos diversos como investigación, transporte, seguros, publicidad, servicios públicos y otros gastos de oficina, excluyendo los mencionados previamente. Y, por supuesto, la parte de tributos deducibles, el IBI, el IAE, Impuesto a Actividades Económicas, otros tributos y tasas no estatales y estatales. Y, por supuesto, no se deducen sanciones o recargos por presentar las declaraciones tarde. Recordad que eso no es un gasto y por lo tanto no nos lo podríamos meter como deducible. ¿Qué más gastos deducibles tenemos? Bueno, pues el IVA soportado, que solo será deducible cuando no sea degravable a través de la declaración de IVA, eso lo tenemos claro, es decir, que no presenten declaración trimestral de IVA y por tanto no tengan derecho a deducirse las cuotas soportadas. Lo que ocurre en actividades exentas de IVA, por ejemplo, la medicina, y en actividades acogidas a algunos regímenes especiales como el recargo de equivalencia o el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca, donde el IVA es parte del gasto, o por ejemplo en actividades relacionadas con temas de formación, donde también el IVA es mayor importe del gasto. Con respecto a la parte de gastos financieros, pues por supuesto todos los intereses, recargos de préstamos, créditos y deudas, donde no se incluyen los derivados del uso del capital propio, ¿vale? Y por último, pues las amortizaciones, que como bien sabéis todos, es el importe del deterioro o depreciación de las inversiones contempladas como inmovilizado material o intangible afecto a la actividad. Su cálculo se realiza conforme a lo estipulado en el impuesto de sociedades y que sabéis que se regula por tipo de bien que se adquiere y una serie de años que permiten que cada uno de esos bienes te lo puedas amortizar, y en estimación directa normal puede revestir mayor complejidad al existir supuestos de libertad de amortización, en el caso de que podrías tener, no tendrías tanto margen o establecido, sino que tú eres el que decide esa libertad en que quieres amortizar esos bienes. Y bueno, hasta aquí hemos revisado todo lo que son gastos deducibles, hemos intentado recogerlos todos en grandes grupos. Yo creo que ha quedado claro cuáles serían
todos los grandes grupos de gastos que os podéis meter como gastos deducibles. Vamos a ver ahora cuáles son las reducciones aplicables en la renta que podemos tener. Tenemos una que se aprobó en 2013, que es una deducción por inicio de actividad, según la cual el autónomo que inicia actividad podrá aplicar la reducción del 20% de... Perdón, que me he quedado aquí. Los autónomos podrán deducir el 20% de sus beneficios positivos en el primer año, ¿vale? Y en el siguiente, no más del 50% de los ingresos provienen de la misma fuente del año anterior. Es decir, podrá deducirse los 2 años, pero siempre y cuando en el segundo no venga más del 50% de sus ingresos provenientes de la misma fuente anterior, ¿vale? Por supuesto, esto es aplicable cuando aún no hay beneficios, ¿vale? Entonces, hasta ahí lo tenemos claro. Saltamos, si os parece, a la siguiente deducción, que es la deducción por trabajadores autónomos económicamente dependientes o con un único cliente no vinculado. Esto es lo que venimos hace muchísimo tiempo comentando como los retos y que tienes que cumplir una serie de requisitos y podrás deducirte como autónomo en tu renta de actividad económica con el tope máximo de 2.000 euros. ¿Cuáles son los requisitos que nos ponen? Veréis, pues el primero de ellos es que el rendimiento neto deberá determinarse con arreglo al método de estimación directa. Aunque si se realiza por método de estimación directa simplificada, la reducción será incompatible con las deducciones de provisiones y gastos de difícil justificación. Por lo tanto, cuidado dependiendo en qué método estemos para calcular nuestro rendimiento neto. La segunda parte que tenemos que cumplir es que las entregas de bienes o servicios se hagan a un único cliente no vinculado o ser trabajador autónomo económicamente dependiente, ¿vale? Esto quiere decir que la totalidad de sus entregas de bienes o prestaciones de servicios deben efectuarse a una única persona física o jurídica, ¿de acuerdo? Para que cumplamos otro requisito. El tercer requisito sería que el conjunto de gastos deducibles correspondientes a todas tus actividades económicas no puede exceder del 30% de los rendimientos de ingresos declarados, ¿vale? Así que mucho ojo también a el nivel de gasto deducible que nos deducimos porque no puede exceder del 30%. Además, deberán cumplirse durante el periodo impositivo todas las obligaciones formales y de información, control y verificación de reglamentaciones se determinen. Eso bueno, como siempre, ¿no? Tenemos de cumplirlo para cualquier deducción. Que no se perciban rendimientos del trabajo en el periodo impositivo, ¿vale? O sea, que sea autónomo completamente vinculado a un único cliente. Que al menos el 70% de los ingresos del periodo impositivo estén sujetos a retención o ingreso a cuenta, ¿vale? Por supuesto, esto es la otra parte del 30% de los gastos. Que no realice actividad económica alguna a través de entidades en atribución de rentas, ¿vale? Ahí también tenéis que tener mucho cuidado con no tener ningún tipo de actividades a través de ninguna otra sociedad. En fin, estos son todos los requisitos que nos ponen para que podamos deducirnos como autónomos económicamente dependientes y podamos introducir esa cantidad. Con respecto a otras reducciones, bueno, pues por aportación a planes de pensiones, donde aquí si eres autónomo y provisionas una cantidad a planes de pensiones, puedes aplicarte una reducción, que es el 30% de la suma de los rendimientos netos de actividad económica y rendimientos del trabajo percibidos de forma individual en el ejercicio que se declara, con un tope de 8.000 euros anuales, ¿vale? Hasta 8.000 euros podemos deducírnoslos dentro de nuestra declaración de la renta. Por supuesto, pues por aportaciones a ONG, que también tenemos
derecho a aplicar deducciones en la cuota íntegra o donativo, dinerario o de bienes a entidades reguladas. Ojo que tienen que ser entidades reguladas en la Ley 49/2002 del 23 de diciembre. Y los porcentajes del límite de deducciones son: hasta 150 euros aplicará un 80% de deducción a la base imponible y el porcentaje de deducción es del 35% sobre todo lo que exceda de 150 euros. En el caso de cuotas de afiliados a partidos políticos, el límite de deducción es del 20% sobre una cuantía límite de 600 euros, es decir, un total de 60 euros. Por maternidad, tenemos deducción por maternidad hasta 1.200 euros anuales por hijo menor de 3 años en España y solicitable anticipadamente en el modelo 140. También tenemos deducciones por la adquisición de vivienda en propiedad, deducción de préstamo de hasta el 15% con un límite de 9.040 euros. Después tenemos deducciones autonómicas, que además de las estatales también hay muchas, en muchas autonomías, y esto ya cada uno de vuestras zonas debéis de buscar cuáles son las deducciones que te permite tu comunidad autónoma y que sean complementarias con las estatales. Y por último, el pago de pensiones compensatorias. Reducción de la base imponible por pensión compensatoria y anualidades por alimentos fijadas, sobre todo, ojo, por decisión judicial al favor del excónyuge, excepto la de los hijos del contribuyente pagadas por el contribuyente, ¿vale? Estas son todas las posibilidades, aparte de la reducción por gastos, de deducciones adicionales que podemos meternos en nuestra declaración de la renta. Y con esto, pues terminamos un poco ese repaso a todo lo que hemos visto, todo lo que es la parte de qué es la declaración, qué debemos declarar, quién está obligado a declarar, cuáles son los gastos y cuáles son las deducciones. Vamos a ver ahora qué pasa si nada de esto lo hacemos bien. Pues ¿qué va a pasar? Lo de siempre, que vendrá Hacienda y encima nos multará, ¿no? Entonces, yo creo que es mejor tener mucho cuidado y aquí hemos hecho un resumen rápido de cuáles son los principales errores que cometemos a la hora de presentar la declaración de la renta, porque no cometiéndolo, pues no os encontraréis con sanciones, como veréis, bastante importantes. El primero de los errores que se comete es datos erróneos o incompletos. Por ejemplo, un cambio de domicilio fiscal. Si no se corrige antes de confirmar el borrador de la renta, supone una multa de 150 euros. Esto nada más empezar el borrador de la renta ya te pregunta por la dirección. Y si tú le das a seguir y no te lees tranquilamente qué es lo que te está preguntando, pues ya vas a tener tu primera sanción de 150. Por presentaciones fuera de plazo. Bueno, pues siempre ahora vais a ver que hay dos opciones. O que la administración se ponga en contacto contigo o si no se pone, ¿vale? Si tú presentas fuera de plazo y la administración no te ha preguntado todavía porque no se ha dado cuenta, pues si te sale a pagar, vas a tener sanciones de entre un 5% y un 20%. Y si te sale a devolver, pues te van a sancionar con una cantidad fija de 100 euros. Por el contrario, si das pie a darte cuenta de que te has equivocado, que estás fuera de plazo y Hacienda te escribe para decirte está usted fuera de plazo, pues automáticamente, como veis, todo se duplica o multiplica excesivamente. Si te salía a pagar, la multa ya va a pasar de ser de 50 al 150%, y si es a devolver, pues te van a quitar 200 eurillos, que es el doble que lo anterior. Sigo con otro error, aplicación de deducciones o bonificaciones. Si te has aplicado una deducción o bonificación que no te tocaba, se considera infracción grave, sería el 15%, y si es porque se han omitido datos importantes o se incluye información falsa, sería una sanción de 300 euros. Omisión o falsificación. Si utilizas documentos falsos como facturas o justificantes para obtener un beneficio superior a 3.000 euros, la sanción oscilará entre un 50 y un 100% de esa cantidad. Si utilizas medios fraudulentos y se considera falta muy grave, estamos hablando del 150%, y si además implica un fraude millonario, la sanción está entre 30.000 y 300.000 euros. Así que esto, como veis, son porcentajes y cantidades que esto es para pensárselo si uno no lo tiene bastante claro.
Número de identificación fiscal incorrecto. Pues bueno, si no indicas correctamente tu número de identificación fiscal, pues también tienes este tipo de sanciones. Una leve de 150 euros, una grave de 1.000 euros o una muy grave de 30.000. Y si por el contrario has hecho una autoliquidación incorrecta, pues como estáis viendo ahí, las sanciones pueden ser desde sanción leve 50%, sanción grave 50-100%, sanción muy grave más de 150%. Así que, como os digo, esto es bastante para pensárselo y andarse con mucho cuidado. Por último, incumplimiento de otras obligaciones contables, registrales, de facturación o documentación que conllevan importantes multas. Bueno, pues la de contable y registral estaríamos hablando de entre 150 y 600 euros si te encuentran algo que no tenías registrado, que no tenías contabilizado. Y facturación o documentación errónea por incumplimiento de requisitos un 1%, por falta de expedición y conservación de la factura entre un 2% o 300 euros y por facturas con datos falsos hasta un 75% de sanción. Y si además luego te descubren todo esto pues solo por poner excusas, de 100 a 600 euros. Imaginaros, pues no puedo aportarlo, no lo encuentro, no tengo ahora mismo acceso a ello. En fin, cualquier justificación que nos podamos inventar para eludir presentar lo que nos estén requiriendo, encima además nos pueden multar por el hecho de poner excusas. Así que, lo dicho, yo siempre lo digo, es mejor vigilar muy bien lo que se hace. Si por lo que sea no tenemos los conocimientos, contar con profesionales que nos pueden ayudar. Por supuesto, en Infoautónomos, ya os lo he dicho, os podemos perfectamente ayudar a presentar vuestra declaración de la renta y sobre todo ayudaros a que no tengáis problemas, todo esté en orden y luego no os encontréis con ningún tipo de sanción adicional que os suponga un problema. Y hasta aquí nuestro webinar de hoy. Espero, bueno, pues haber hecho un resumen rápido. Lo he hecho muy rápido, es verdad, porque tampoco queríamos exceder de la media hora, 40 minutos de tiempo. Supongo que son muchas las preguntas que van surgiendo. Podéis dejárnoslas aquí, nosotros luego las revisaremos todas y si vemos que hay alguna pregunta más complicada, pues probablemente nos podamos plantear hacer un webinar con algunos de nuestros profesionales del equipo de asesores que directamente ya resuelva las dudas más complejas. Como sabéis, la renta, cada situación, cada declaración es diferente. Hemos intentado hacer un cúmulo de todo, pero es muy difícil contestar en directo a las necesidades específicas de cada persona porque requeriría de preguntarle muchas cosas para saber su situación personal. Así que las preguntas que tengáis específicas, dejadlas aquí. Veo que estáis preguntando gente. Por supuesto, en todos nuestros webinars, como sabéis, se graban. A todos los asistentes se os mandará un enlace para que podáis verlo tantas veces como queráis, para que podáis verlo a la velocidad que queráis, para que podáis tener acceso a todas las diapositivas que hemos presentado. Y de nuevo, insisto, si tenéis dudas o tenéis alguna consulta, podéis hacerla. Y si queréis contar con nuestro equipo, queréis contar con Infoautónomos para presentar vuestra renta, pues por supuesto, no lo penséis. Mis compañeras ya os han dejado el enlace antes. De todas formas, le pido que lo vuelvan a dejar de nuevo para aquel que esté interesado en poder contratar o contar con el apoyo de Infoautónomos para presentar su declaración. Por mi parte, de nuevo, pues como siempre, daros las gracias, inmensamente agradecido, porque todo lo que hacemos le dais una acogida y un cariño especial. Buscáis un hueco para participar y estar aquí con nosotros y eso es lo que nos hace seguir trabajando. Así que os deseo lo mejor en esta semana cortita, que ya nos queda solo mañana, el último empujón y nada, así que mucha suerte y aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Hasta luego.